Jesús les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y aquí es donde quería llevarlo. Hoy tenemos una lucha constante. No sé si usted ha sido de los que ha visto esas películas de niños donde le salía el angelito malo y el angelito bueno. Pues hoy tenemos una lucha constante, porque nuestro cuerpo o nuestro ser está compuesto por tres cosas: nuestra carne, nuestra alma y nuestro espíritu. Y hay una en particular que es el alma, que es donde se encuentra nuestra voluntad y es donde se encuentra nuestra esencia de lo que somos. ¿Por qué? Porque a través del alma tomamos decisiones. En el principio fuimos creados para que nuestra alma obedeciera a nuestro espíritu. Pero en el momento que Adán y Eva pecaron en el jardín del Edén, nuestro espíritu automáticamente pasó a dormir. Y por eso Jesús les atribuía y les decía: deja que los muertos entierren a sus muertos. Porque no quiero explicar mucho de lo que prediqué la semana pasada, pero ¿cuántos vinieron la semana pasada? Yo creo que usted va a entender un poco más. Si usted no vino, en Spotify está la prédica para que entienda un poquito más de esto. Pero cuando Jesús se refería a los muertos, Él no estaba hablando de las personas que estaban enterradas en una tumba. Él estaba hablando de las personas que tenían el espíritu dormido. ¿Por qué? Porque las personas, nosotros como seres humanos fuimos creados para que nuestro espíritu gobernara. Y nuestro espíritu, usted tiene un espíritu que es la esencia de Dios en ti. Es lo que Dios sacó de sí mismo y puso en nosotros. Por eso Él es como el gran mar y nosotros como una gota de agua. La gota de agua, aunque sea pequeñita, sigue siendo parte del mar. ¿Sí o no? Nosotros somos como las gotas de agua y Él es el mar. Por eso a Él le pertenecemos. Nuestro espíritu a Él le pertenece. Y el día que partamos de esta tierra, nuestro espíritu irá automáticamente con Él. Y lo que será puesto en prueba será nuestra alma. Porque ahí será donde estaremos delante del tribunal y dirán: las decisiones que tomaste fueron más hacia tu carne o hacia Dios, hacia el espíritu. Y entonces estamos constantemente con una lucha. Nuestra alma es como el interlocutor que tiene que recibir información de la carne y recibir la información del espíritu. Y escúcheme, así como usted tiene, ¿cuántos sentidos tiene el cuerpo? A ver, ¿cuántos son los que saben aquí los sentidos del cuerpo? Bueno, las mujeres dicen que tienen 6. Hay unas que son Superwoman y tiene Wonder Woman, es que tenemos 5 sentidos: el tacto, el olfato, la vista, el gusto, el sentido auditivo. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos sentidos. ¿Para qué son los sentidos? Para poder percibir la vida. A través de los sentidos, usted y yo podemos percibir las cosas, podemos escuchar. Hay personas que tienen unos sentidos más desarrollados que otros. Pero ¿qué es lo que esto hace? Esto hace que podamos crear escenarios para poder entender a dónde estamos. Usted sabe que estamos en la iglesia porque usted está sintiendo que está en la iglesia, porque usted está viendo la iglesia, porque usted está escuchando que estamos en la iglesia. Por eso usted percibe, su cuerpo percibe que usted está en la iglesia. Pero así como el cuerpo tiene sentidos para percibir, el espíritu tiene sentidos para percibir. ¿Sabía usted eso? Hay sentidos espirituales. Usted también puede tener, la palabra dice que usted y yo tenemos ojos espirituales para poder ver en el espíritu. Hay quienes tienen oídos espirituales. Hay hasta quienes tienen el olfato espiritual, que pueden oler y pueden discernir la atmósfera a través de su olfato. Así que tenemos sentidos naturales y tenemos sentidos espirituales. ¿Qué significa eso? Que usted y yo vivimos constantemente debatiendo entre dos perspectivas: la perspectiva de la carne y la perspectiva del espíritu. ¿Está conmigo? No lo estoy enredando, ¿verdad? Usted y yo estamos viviendo bajo dos escenarios y nuestra alma está recibiendo dos informaciones totalmente diferentes. Y esa es la lucha en la que constantemente vivimos. ¿Por qué? Porque nuestra mente, nuestro cuerpo percibe las cosas, siente cosas, pero nuestro espíritu recibe otras cosas y siente otras cosas. Y ahí es donde nuestra alma se pone en debate: ¿a quién le creo? ¿Lo que el cuerpo me está diciendo o lo que el espíritu me está diciendo?
Por eso dice la palabra que cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, nuestro espíritu nace de nuevo y nuestros sentidos espirituales vuelven a abrirse. Y un cristiano que no pueda empezar, que no le pida a Dios que le abra sus ojos, que pueda escuchar el espíritu, es un cristiano que va a vivir sujetado a la realidad de la carne. ¿Cuántos saben que hay una realidad? Usted y yo vivimos constantemente en una realidad. Hay cosas y hay una, como una secta, no sé cómo llamarlo, un grupo de personas que ellos creen en el positivismo. Y el positivismo consiste en que si tú eres positivo y a todo le dices que sí, las cosas buenas te van a venir. Hay otro grupo de personas que ellos dicen: cuando algo esté mal, tú diles que no, que todo está bien. La persona de las vibras, ¿no? ¿Cómo es la cosa? La metafísica. Que todo es por las vibras. Si las vibras son positivas, si hay una persona positiva que atrae lo bueno, entonces yo rechazo lo malo y echo lo bueno. Son personas que están obviando la realidad, que están mintiéndose a sí mismos para que su mente pueda sentir un efecto placebo y que el dolor no pase a través de ellos. Déjame decirte algo, Jesús está en contra de eso. Si la Biblia dice que mentir es pecado, entonces cuánto más mentirse a sí mismo no es pecado. Pero hay personas que han llegado tan lejos que pueden llegar a mentirse tan bien a ellos mismos que se creen su mentira. Por eso hay hombres que dicen y juran y perjuran que son mujeres y ellos mismos creen su mentira. Y a ese punto hemos llegado. ¿Por qué? Porque hemos querido cambiar nuestra realidad, pero no a través de una perspectiva real, sino una perspectiva de mentira. Y aún la iglesia ha estado debatiendo en sí mismo: ¿y qué será? ¿Que les creemos o que no les creemos? Pues obviamente no podemos negar la realidad. Jesús nunca negó la realidad de nadie. Él no dijo: no digas que tú eres pobre. Él no dijo: no digas que eres enfermo. No digas que estás enfermo. Él dice: di que eres pobre, pero diga el pobre: rico soy en aquel que me enriquece. Y hay una verdad, escúcheme, una verdad que es definitiva, única y eficaz. Y es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Es la Biblia. Aquí está escrito todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo lo que podemos hacer. ¿Cuántos dicen amén? Yo pensé que usted se iba a alegrar un poco más. Es como cuando un hombre crea un artículo y crea un manual para saber cómo usar el artículo. Jesús o el Señor fue tan amable con nosotros que dijo: ¿sabes qué? No solamente los voy a crear, sino que también les voy a dejar el manual para que cuando se medio empiecen a echar a perder, puedan correr hacia el manual y puedan volver a ver cómo se supone que deben ser. Pero hay un problema, que muchos siguen leyendo la Biblia con la perspectiva carnal. Muchos siguen leyendo la palabra desde la perspectiva carnal y dicen: yo puedo poner mi mejilla. Tú estás loco, Dios, que yo tengo que ponerle a la mejilla al que me acaba de cachetear. Claro, en la carne, ¿quién le quiere que le den una cachetada? Aquí en la carne, ¿quién quiere que le den una cachetada? Nadie. ¿Por qué? Porque duele, porque te avergüenza, porque nos da rabia. Pero en el espíritu de la palabra dice que todo aquel que te golpee en la mejilla, entonces una perspectiva está luchando contra otra. ¿Sí o no? Y esa es la constante lucha en la que muchos cristianos terminan debatiendo y desistiendo. ¿Por qué? Porque empiezan a decir: yo creo lo que dice la palabra, pero desde tu perspectiva carnal, escúchame, será imposible que puedas alcanzar las promesas de Dios. Hasta que empieces a creer la verdad desde el espíritu, no podrás ver las promesas de Dios cumplidas. ¿Cuántos dicen amén? Todo esto es la introducción. Y dice la palabra en Isaías 55 del 8 al 9: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más altos más que vuestros pensamientos. Escúcheme, muchos de nosotros estamos frustrados en esta batalla
porque todavía estamos desde la perspectiva de la tierra. Pero en el momento que Jesús vino, creó en nosotros una metanoia, que es un ser totalmente nuevo. Él nos dio la habilidad de poder percibir lo que en el cielo se piensa, lo que en el cielo se siente. Y yo le voy a poner esto con un ejemplo. Necesito un hombre alto. Hay unos que lo pensaron y dijeron: yo no soy. Ahora necesito una persona bajita. Ay. Ponte detrás de él, por favor. No, tú detrás de él. Ajá. Escúcheme, desde mi perspectiva en la tierra, yo no puedo ver a Isaac, porque yo solamente lo puedo ver a él. Y nuestra perspectiva en la tierra siempre nos va a mostrar lo que tenemos de frente. La perspectiva, nuestros pensamientos son limitados. ¿Por qué? Porque solamente podemos pensar en aquello que vemos. ¿Cuántos están aquí? Mi realidad me dice que delante de mí solamente está Leonardo. Mi realidad me dice que lo único que yo tengo de frente es Leonardo. Pero si yo llego y me subo a la perspectiva de Dios, y yo llego y veo los pensamientos de Dios, yo puedo ver: no estaba Leonardo, también estaba Isaac. Pues muchos de nosotros somos así, que cuando estamos viendo de frente nos cuesta creer lo que Dios está diciendo de nosotros. Pero cuando subimos a la relación con Dios y nuestros ojos espirituales se abren, entonces podemos ver más allá. Den un aplauso a los actores, por favor. Recién sacados de Venevisión. Escúcheme, muchos de nosotros tenemos el problema de creer. Y la palabra dice esto en hebreo. Dice: mas el justo por la fe vivirá, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Lo dice en hebreo, lo dice en Romanos de otra manera. Dice: mas el justo por la fe vivirá. Era como un lema que Pablo tenía. Él decía: los que son hijos de Dios es necesario que vivan por fe. Y vivir por fe no es: pastor, acabo de renunciar al trabajo porque Dios dice que viva por fe. No. Hay personas que en nada, pero en nada, involucran a Dios en su vida. Hay personas que todo lo que hacen lo hacen calculado. ¿Dónde está la fe ahí? ¿Dónde está la fe? La Biblia dice: la señal de que tú eres una persona que ha sido justificada por Cristo es que tú vives por fe. Es de que todo lo que tú haces tú lo pones delante de Dios. Es de que todo lo que tú eres tú lo has creído por fe. Tal vez tú eres un alcohólico, pero por fe, porque Dios dice que Él te hizo libre del alcohol. Tú dices: ya yo no soy un alcohólico. Eso es fe. Tal vez tú eres un drogadicto, pero tal vez porque la palabra dice que Dios te ha hecho libre, tú dices: ya yo no soy un drogadicto más porque Dios me hizo libre. Eso es fe. Cuando la palabra dice que el justo vive por fe, no significa que el justo solamente va a tener todo lo que necesita cuando le diga: Señor, porque yo creo. No, la identidad que tú y yo tenemos también necesita tener fe. Si tú y yo no creemos en aquel que nos salvó, en aquel que nos transformó, en aquel que pagó el precio por nosotros, entonces jamás podremos vivir la identidad de Jesús en nosotros. Cuando nos digan: es que tú eres cristiano de los falsos, pues tendrán razón. Porque si no es por fe, jamás podremos agradar a Dios. Tal vez el viejo yo dirá en su mente: ¿cómo es eso posible? Pues es muy fácil. Hay un paso único, un requisito indispensable para ser cristiano. Y no es bautizarse, no es hablar en lengua, no es sanar enfermos. El requisito único, indispensable, no es orar, no es leer la Biblia. Es mucho más fácil que eso y a la vez más difícil. Se llama arrepentimiento. Ese es el requisito único e indispensable para ser cristiano. Pero escúcheme, no es remordimiento, es arrepentimiento. ¿Por qué? Porque hay muchos que tienen remordimiento. ¿Y qué significa el remordimiento? Ay, que me estoy arrepentido, me siento mal por lo que hice. Pero después de ahí no hay nada para cambiar. Hay personas que tienen remordimiento
Y hacen algo malo y se sienten mal, pero el día siguiente lo vuelven a hacer. Eso no fue arrepentimiento, eso fue remordimiento. Ay, perdóname por pegarte una cachetada y después el día siguiente, ¡pam!, otra cachetada. Eso es arrepentimiento. Eso es remordimiento. Te sentiste mal por lo que hiciste, pero lo volviste a hacer porque no hiciste nada para cambiar. El arrepentimiento, según la traducción, requiere un cambio de mentalidad. Porque muchos creen que el alma habita aquí. Pues déjame decirte un secreto: tu alma habita aquí. Por eso Jesús hablaba y decía: es necesario que sean renovados por el conocimiento de Cristo. ¿En dónde seremos renovados, pastor? Aquí. Esto lo único que hace es bombear sangre. De aquí es donde sale el pecado. De aquí es donde salen los malos pensamientos. De aquí. Aquí es donde está el cochinero ese que usted y yo tenemos que limpiar. Aquí es donde salen las chiripitas de repente cuando usted le echa el ray. El lugar escondido. Arrepentimiento. El único indispensable requisito para poder llegar al cielo es que usted y yo cambiemos nuestra manera de pensar. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Llenándonos de su palabra, llenándonos de su verdad, llenándonos de lo que la Biblia dice. Si la Biblia dice que yo soy lo que Jesús dice que yo soy, entonces yo soy lo que Jesús dice que yo soy, porque esa es mi verdad. ¿Cuántos están aquí, por favor? Yo veo unos que están como dormidos. No lo estoy regañando, le estoy dando un secreto. Y escúcheme, muchos siguen viviendo por la realidad de este mundo cuando hay una verdad que va por encima de lo que vemos. ¿Sabe cuál es el problema? Que muchos siguen viviendo en la realidad y no en su verdad. Y entonces cuando algo pasa: pastor, pastora, mamá, papá, me pasó esto. Sí, tal vez tu realidad dice que te acaban de poner un ticket y que te van a llevar preso si no lo pagas. Pero tu verdad dice que Él es el que pagará todas tus deudas. Tal vez tu realidad dice que el día de mañana no vas a tener cómo pagar la renta. Pero tu verdad dice que aquellos que son fieles, Jehová no los desampara. Pero eso no es para cualquiera. Escúcheme bien, hay personas que han puesto en práctica estos principios y les funcionan. Pero el problema es que muchos empiezan a escuchar estos principios y los ponen en práctica sin verdaderamente haberse arrepentido. ¿Y sabe qué pasa? Que Dios no es la maquinita, la rocola que yo le pongo una moneda y hace lo que yo quiera. No. Dios es soberano. Y por eso, aunque tú apliques el principio, muchas veces no va a funcionar. ¿Sabes por qué? Porque Dios va a probar tu corazón. A ver si lo estás haciendo por fe o lo estás haciendo solamente para que te funcione. Yo le voy a contar un testimonio breve. Yo estaba diezmando. Hubo un momento que tenía una necesidad y yo escucho que el Señor me dice: hijo, dame lo que tienes en el bolsillo. Yo tenía como $80 entre billetes y todo. Y yo que agarré, lo puse en el altar y dije: a la final no me alcanza para nada $80. Si tú me los pides, Dios, son tuyos. Y esa misma semana el Señor me proveyó 800. Y yo decía: wow, yo estoy dando mis diezmos adelantados. Entonces yo dije: ok, voy a poner 1000, voy a poner 100. Esa semana recibí 1000. ¡Wow! Agarré otra vez 100, otra vez 1000 recibía. Dije: voy a poner 500. ¿Y sabe cuánto recibí? $50. Y decía: Señor, ¿y el trato que teníamos tú y yo? Si estábamos bien, ¿qué pasó? Y el Señor me dijo y me habló al oído y me dijo: yo no soy tu banco. Lo que tú me das no me hace a mí obligarme a ayudarte a ti. Yo estaba comprando a Dios. Y cuando Dios probó mi corazón, yo me di cuenta que inconscientemente yo quería comprar la provisión. Y escúcheme, la provisión no se compra. La provisión es un regalo del cielo. Y usted y yo no le damos a Dios para que Él nos dé. Usted y yo le damos a Dios porque Él ya nos ha dado. Pero mi mente carnal quería comprar a Dios. Mi mente carnal decía: no, es que yo le tengo que dar 500 porque yo sacaba mi cuenta y con los 5000 yo voy a agarrar y voy a hacer esto y voy a hacer aquello. Yo no sé cómo lo vas a sacar, Dios, pero si tú sacaste 1000 2 semanas, me vas a dar 5000 esta semana. $50 nada más. Nada más. Y yo decía: ¿y ahora? Pero algo sí le digo:
el Señor nunca me dejó avergonzado. Él igual proveyó para todas mis necesidades, porque todo el que es hijo, escúchelo bien, todo el que es hijo tiene derecho a su provisión. Lo voy a volver a repetir: todo el que es hijo de Dios tiene derecho a su provisión. Es un derecho del cielo, porque Jesús lo dijo: si las aves que no guardan y las flores que no tejen, las viste Dios como las viste y le provee lo que le provee, ¿cuánto más no le dará a sus hijos a aquellos que necesitan? Es un derecho del cielo, es un derecho de los hijos recibir tu provisión. Por eso lo dijo David: no hay un justo que haya mendigado pan, no lo he visto desamparado. Ahora es muy diferente que venga la bendición. Es muy diferente que usted me diga a mí: no, es que yo quiero, pastor, yo me conformo con la provisión, pero es que yo quería eran 5,000 y a mí Dios lo que me dé es para pagar la renta. Pues ahí hay otros principios que tienes que cumplir, porque no es una obligación de Dios bendecirte. Es una obligación del Padre pagarte la escuela, pagarte la casa y pagarte la comida, ¿sí o no? Pero después ir a comprarte un juguete depende de ti, ¿verdad? Y Dios quiere darte lo que le pidas, pero lo que Él te pide es que tu corazón no se vaya con eso que Él te da. ¿Están aquí? Y escúcheme bien, porque ya quiero empezar a predicar. No se asuste, va a ser corto. La palabra dice en Lucas 8, desde el versículo 49. Búsquelo conmigo. No se asuste, que a las 2 le prometo que estamos saliendo. Nada, mentira. Dice la palabra, versículo 49. Unos 20 más, ahí estamos. Dice: estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes al maestro. Siguiente. Hasta el 54, 56. Oyéndolo, Jesús le respondió: no temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y decían y hacían lamentación por ella. Pero él les dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomando la mano de la niña, clamó: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó, y él mandó a que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús mandó a que nadie dijese lo que había sucedido. Escúcheme bien. Estaba Jairo, un principal de la sinagoga. La sinagoga representaba las iglesias de los judíos, donde ellos se reunían una vez a la semana para poder escuchar a un maestro hablar la palabra. Podemos decir que era una iglesia. El principal de la iglesia, que cuidaba la iglesia, que leía todos los pergaminos de la iglesia, un día necesitó de Jesús. Y mientras él lo fue a buscar, dice la palabra que una mujer en medio de la multitud agarró y tocó el borde de su manto. Y en ese momento Jesús se frena y empieza una historia diferente, donde esta mujer recibe la sanidad y todas estas cosas. Pero mientras él estaba haciendo y hablándole a todo el mundo de la fe de aquella mujer, viene un hombre, amigo de Jairo. Le dice: Jairo, ya dile al maestro que se vaya a su casa. Ya la niña se murió, ya no vale la pena seguir. Pero me llama la atención lo que Jesús le dice en el versículo 50. Le dice: cree, tú solamente cree y serás salva. Escúcheme, en ese momento yo creo que usted se mete en la cabeza de Jairo. Él estaba buscando al maestro, y por causa de una mujer que se frenó, la hija se murió. Yo me imagino a Jairo diciéndole al maestro: sí, maestro, ya la sanaste, vámonos, mi hija.
¿Cuántos muchas veces se preocupan solamente por lo de ellos mismos? Dios, sáname, Dios, sáname, Dios, sáname, Dios, sáname. Cuando tenemos un problema, muy pocas veces nos podemos enfocar en los demás. Jairo, yo me imagino la mente de Jairo diciendo: esta mujer sí es, no podía pedir otro día, sino el día que mi hija se está muriendo, para venir a hacer un espectáculo delante de Jesús. Claro, todo el mundo estaba feliz, pero Jairo estaba desesperado para irse. Y recibe la noticia que no quería escuchar. Y le dice: Jairo, ya deja al maestro, ya tu hija se murió. Escúcheme, Jairo pudo haber dicho: bueno, Jesús, gracias, ya no te molesto más, ya no necesito saber más nada de ti. Jairo pudo haber agarrado rencor en contra de Jesús y aún en contra de esa mujer, diciendo: si este es el Jesús que supuestamente venía a salvarnos y deja morir a mi hija. Pero Jesús le dijo: Jairo, solamente cree. Ella empezó el debate entre la verdad contra la realidad. La realidad es que la hija de Jairo estaba muerta, pero la verdad le dice: tú solamente cree y serás salva. ¿Cuántas veces nuestra lógica, nuestra realidad nos hace debatir en contra de lo que la palabra dice? Jesús dice que serán salvos tú y tu familia, y cuando suelta la palabra todo se pone peor. Llegas a tu casa, dice que tus hijos serán salvos, y cuando recibes esa palabra la semana siguiente tus hijos se pusieron 7 veces peor. ¿Sabes por qué? Porque tu realidad siempre va a luchar contra la verdad que fue soltada sobre ti. Siempre lo que Dios dice. ¿Sabes cuándo tú sabes que fue de Dios? Cuando las cosas se ponen peor. Cuando las cosas se están poniendo peores, porque la palabra está haciendo su efecto. Porque antes de que amanezca, las cosas se van a oscurecer mucho más. Antes de que salga el sol sobre tu vida, Dios te va a llevar hasta lo último. Y Jairo, yo me imagino todo el camino desde ese momento de su casa diciendo: Dios mío, ¿y qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Yo no me puedo imaginar a Jairo, el silencio que debía tener ese hombre al lado de Jesús, diciendo: bueno, ya lo llamé, ya lo tengo que dejar venir. Y dice la palabra que cuando llegan a su casa le dice Jesús a sus discípulos: Juan, Pedro y Jacobo, ustedes son los únicos que van a venir. Escúcheme, de los 12 discípulos solamente 3 pudieron entrar. Y dice Jesús que Él mandó a sacar a todos de la casa. Pero cuando llegan a la casa, habían personas haciendo luto por la niña. Unos lloraban. Y de repente llega Jesús a tu casa y dice: gente, no se preocupe, que la niña no está muerta, nada está perdido. No te preocupes, que el matrimonio no se va a perder. Y la gente, en vez de decir amén, ¿sabe qué hacía? Se reían. Jairo, tú trajiste un comediante. La gente se burlaba. Si allá está muerta, ¿qué rayos viene a hacer este hombre aquí? ¿Y sabe qué es lo que pasa? Yo no me puedo imaginar todavía la lucha que tendría Jairo dentro de sí. Porque además de venir peleando con su mente, escucha los que se están burlando de él. Y yo no sé usted, gracias a Dios no he tenido ese dolor de ver a alguien morir, pero yo me puedo imaginar el enojo que tenía Jairo, que en ese lugar donde su hija estaba padeciendo, la gente se burlaba y se reía de la única gota de esperanza que él tenía. ¿Sabes cuántos a veces se burlan? ¡Ja, ja, ja! Sí, pídele a tu Dios. Dile a tu Dios que te libere. Dile, créele al pastor, dile al pastor. Y ¿sabe lo que hizo Jesús? Lo que muchos de nosotros deberíamos hacer en ese momento. Los mandó a sacar a todos. Porque si alguien, Jesús lo dijo de esta manera: si conmigo no recogen, entonces desparraman. Escúcheme, hay 2 personas en tu vida: las que van a apoyar a tu fe o las que te van a hundir en tu realidad. Y hay momentos donde tienes que decir a las personas que te van a hundir en tu realidad: discúlpame, pero en este momento no te necesito en mi vida. En este momento no te quiero ver en mi vida, porque estoy en un momento donde estoy caminando en mi verdad. Y si tú no puedes ver mi verdad conmigo, entonces no te necesito ahorita mismo.
no significa, escúcheme bien, de que usted se va a alejar de todas las personas, porque ese es el error que muchos cometen. Ay, es que yo no hablo con los carnales de mi familia. No. Pero hay momentos donde estás luchando, donde no puedes abrir tu corazón con cualquiera. No puedes abrir tu corazón con cualquiera. Ay, es que estoy teniendo un problema con mi esposo y mi comadre que se acaba de divorciar 15 veces. Me está apoyando. Estás buscando una persona que lo único que va a hacer es llevarte a la realidad que el diablo quiere para ti, en vez de buscar una persona que ha luchado por su matrimonio, que ha visto la mano de Dios moverse. Mucho cuidado con quienes te rodean en medio de esta batalla. Mucho cuidado con quienes te rodean cuando estás caminando por una verdad. Mucho cuidado que no se estén burlando de lo que Dios ha dicho de ti. Y dice la palabra que cuando los sacó a todos, entonces Jesús hizo el milagro. Dice la palabra otra historia que me gusta. Dice que Jonás se metió en un barco. Dios lo mandó a ir a Nínive. ¿Se acuerdan de la historia de Jonás, que se metió en un gran pez? Pues la palabra dice que antes de él ir a Nínive, agarró un barco con dirección contraria hacia Tarsis, la ciudad que era totalmente opuesta. Que en vez de ir a Katy, él se fue para Channelview, para el otro lado. Jonás, ahí está Nínive. No, yo me voy para el otro lado. Y dice la palabra que una tormenta empezó y que no paró la tormenta hasta que echaron a Jonás del barco. Y dice la historia en la Biblia que los hombres que estaban allí, todos idólatras, cuando echaron a Jonás del barco y vieron que la tormenta acabó, ¿sabe qué dijeron ellos? Ciertamente el Dios de este hombre es el Dios verdadero. Porque por causa de que Dios detuvo la tormenta, cuando sacaron al intruso, déjame decirlo de esta manera, y no quiero sonar feo, pero siempre el diablo va a poner un intruso. Cuando veas que hayan tormentas que no son de parte de Dios, es porque hay intrusos en tu barco. Estás abriéndole tu corazón. Tu barco es tu corazón. Estás dejando entrar personas en tu corazón que no pertenecen a él. Jonás no pertenecía a ese barco. Y por eso la tormenta crecía y crecía hasta que Jonás tuvo la misericordia de decir: discúlpeme, pero el problema de la tormenta soy yo, porque estoy en desobediencia y yo supuestamente iba a ir para Nínive. Hasta que no eches al intruso. Escúcheme, esa gente tenía tanta misericordia por Jonás que intentaron botar las cosas antes de tirarlo a él. Ellos dijeron: no, pero ¿cómo lo vamos a echar a un hombre afuera? Y Jonás le decía: si me echan a mí, ustedes van a ver cómo la tormenta se para. Y ellos decían: no, vamos a echar algo más afuera. Hasta que dijeron: ya no hay más. Lo único que encontraron fue a Jonás, lo tiraron y todo se calmó. Hay tormentas que solo se van a parar cuando saques al Jonás de tu vida. Vuelvo y lo repito, hay tormentas que solo se van a parar cuando saques al Jonás de tu vida. Cuando dejes de escuchar a esa persona que está volviéndote a llevar a tu realidad. Pero ¿quién te dijo que Dios te iba a prosperar? Pero ¿quién te dijo que Dios puede hacer eso? Pues la palabra lo dice, pues mi verdad lo dice. Y yo prefiero creerle a mi verdad que creerle a un incrédulo. Yo no le creo a los desobedientes. Yo le creo a los que la palabra dice, lo que Jesús dice de mí. Hace falta personas que pongan su realidad por encima de su verdad. Y no fue hasta que sacaron a todos que pudieron ver la misericordia y ver cómo esa niña se levantó. Y aún más, dice la palabra que cuando vieron el milagro, ¿sabe lo que les dijo Jesús? No le digan a nadie. ¿Sabe para qué? Porque no le iban a creer. No le iban a creer. Para que no se burlaran, dijo: mejor quédenselo ustedes primero. Solamente los que estaban ahí se llevaron el privilegio. Aquellos que creen contigo tendrán el privilegio de ver tu recompensa. Aquellos que pueden creer contigo podrán estar contigo cuando Dios te dé tu recompensa. No los demás. Aquellos que decidieron y empezaron a burlarse de ti no podrán creer. Y ellos dirán: ay, pero que yo no sabía que Dios podía hacer eso.
pero tristemente no podrán disfrutar de la recompensa contigo. No podrán ver el milagro contigo. Solamente aquellos que creen contigo verán el milagro contigo. Lo voy a volver a repetir. Aquellos que creen contigo disfrutarán y celebrarán el milagro contigo. Y para terminar, hay una historia que no la voy a leer, pero escríbala. En Juan 11, de un hombre llamado Lázaro. Ya le he dicho varias veces esta historia, pero es una de mis historias favoritas. Porque dice la palabra que Lázaro era un amigo de Jesús. O sea, Lázaro no era discípulo solamente. La Biblia dice que Jesús estaba en una ciudad que era como a 6 horas caminando de la ciudad donde estaba Jesús. Y le llegan unas personas y le dicen: Jesús, el hombre, tu amigo, al que tú amas, está muriendo. Así que tus hermanas mandaron por ti para que por favor fueras y lo sanaras. Escúcheme, Lázaro tenía fe. Lázaro conocía a Jesús. Lázaro era amigo de Jesús. Lo amaba. La Biblia dice que Jesús lo amaba especialmente. Y aún así Jesús le dice: no se preocupen, que esta enfermedad no es para muerte, sino para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y Jesús, en vez de irse, ¿sabe qué hizo? Me voy a quedar una semana más. Y cuando pasó una semana de que Jesús hizo lo que fue a hacer, empezó a predicar, Jesús empezó a hacer lo que estaba haciendo. Dice la Biblia que Jesús dice: ahora sí, vamos a ir por nuestro amigo Lázaro. Y cuando llegó a ese lugar, Lázaro se había muerto hace 4 días. 6 horas caminando, ¿qué le costaba ir y devolverse? 6 horas. Y uno dirá: ay, es que Jesús es tan misericordioso. ¿Qué le costaba? Ir y venir, un día se iba a perder. No se iba a dejar de salvar menos gente. Podía reponer ese día perdido. Pero la voluntad de Dios le dijo: todavía no vayas. Todavía no vayas, Jesús. Y muchos de nosotros a veces nos cuesta creer, porque como a Lázaro estamos pidiéndole a Dios: Señor, ¿qué te cuesta? Si yo he visto personas a las que les has pagado una casa. He visto personas, yo lo que te estoy pidiendo son $1,000. Señor, te faltan los $1,000. Y uno empieza a cuestionarse si realmente Dios lo ama. Uno empieza a cuestionarse y decir: ¿será que Dios me ama? ¿Por $1,000 me va a dejar perder mi casa? Y escúcheme bien, la casa se perdió por $1,000. Por 6 horas que Jesús no quiso caminar, Lázaro se murió. Y no solamente se murió, sino que los velorios judíos duran 3 días. Porque según la tradición, la alma de esa persona que se ha muerto recibe las condolencias esos 3 días, y el 4.º día él ya está donde debería estar. Si es en el lugar de reposo al que ellos llamaban lugar de reposo, ya él no estaba allí. Mas sin embargo, cuando Jesús llega al lugar, mira que estaban gente, y salió una mujer llamada Marta, que era hermana de Lázaro, y esa salió de primerita. Cuando ve a Jesús llegar, muchas Martas a veces hay aquí en la iglesia también, ven a Jesús llegar y dicen: Jesús, si fueras llegado antes, ¿qué te costaba? Jesús, ya no hay nada que hacer. Limitó a Dios. Le dijo: ya no, ya para qué, ya para qué viniste, ya para qué voy para la iglesia, ya para qué voy a orar, ya para qué voy a leer la Biblia. Si Dios no me pudo ayudar con $1,000, ahora me va a tener que dar una casa nueva, ¿ya para qué? Yo creía por $1,000 y ahora necesito una casa, y una casa de 100,000. No me diste 1,000 y ahora me vas a decir que me vas a dar una casa, ¿ya para qué? Y así estaba Marta, reclamándole a Dios: ¿por qué? ¿Qué te costaba? ¿Alguna vez has conocido hasta alguna Marta? Yo he conocido más de una. Pastor, ¿ya para qué voy a ir? ¿Ah? Y hasta Martos. Hasta Martos he conocido. ¿Ya para qué?
Pero dice la Biblia que después de ahí llegó a un lugar donde estaba María, su otra hermana, y la vio llorar. Y dice la palabra, el versículo más corto de la Biblia: Jesús lloró. Y aunque sea muy corto, es un versículo que a mí me llena el corazón, porque eso me hace entender. Jesús no lloró porque él sabía que Lázaro no iba a resucitar. No, Jesús lloró porque él tuvo compasión. Y la Biblia dice algo: lloren con los que lloran y rían con los que ríen. ¿Sabe por qué Jesús lloró? Porque él sintió el dolor de ella. Y es algo de lo que muchos nos ha costado entender. Cuando en medio del desierto lloramos, Él llora con nosotros. Cuando en medio del desierto reímos, Él ríe con nosotros. Cuando estamos sufriendo, Él está ahí con nosotros. Muchos les ha costado entenderlo. Jesús no te va a abandonar cuando estás llorando. Él no dice: este sí es sinvergüenza, como no tiene fe, que llore. No, Él llora contigo. Él está ahí contigo, sintiendo tu dolor y acompañándote. Pero ella lloraba porque ella decía: ya no hay esperanza. La realidad es que según la tradición ya Lázaro se fue al lugar de reposo y de ahí nadie vuelve. Ya nadie iba a volver, porque la Biblia lo dice, que el que se iba ya no volvía. Jesús había sanado, había levantado muertos, pero nunca un muerto que tenía 4 días. No era solamente resucitarlo, era resucitarlo y sanar su cuerpo que ya estaba en proceso de putrefacción. Dice la Biblia que Jesús mandó abrir la piedra y la gente le decía: Jesús, tiene 4 días, ya hiede. Y él le dijo: abran la piedra, saquen la piedra. ¿Sabes cuántas personas tienen una piedra en su corazón porque les da miedo el olor que va a salir? Es que yo no le puedo decir al pastor lo que yo, no, el pastor me va a ver con otros ojos. No, hermano, es que yo no le puedo decir a la gente, no, si la gente supiera cómo yo soy. Le decían: ¿cómo que voy a sacar la piedra? Ya hiede. Jesús dijo: sácala, sácala. Vuelve a ese lugar en el que tu fe se murió. En ese lugar donde dejaste de creer. En ese lugar donde la realidad te dio un golpe. Y dijiste: yo creía por un milagro de sanidad, y ahora tengo que ver a mi hermano muerto con 4 días y oler su olor. Pero dice la palabra que la oración de Jesús, a mí me emociona la oración de Jesús, porque Jesús no se pone a hablar en lengua y empieza: en todo el mundo vamos a adorar, levante la banda, saquen las trompetas, ahora sí vamos a hacer un servicio de 2 horas para resucitar a Lázaro. No, Jesús saca la piedra y dice la palabra que Él mira al cielo y le dice: Padre, gracias, hay un muerto, Jesús, y tú vas a dar gracias. Le dice: Padre, gracias, porque tú siempre me escuchas. ¿Sabes qué? Era el plan desde el principio que Lázaro muriera, porque si Lázaro no muriera, la gente no fuera creído. Era el plan desde el principio que perdieras la casa. Era el plan desde el principio que te botaran del trabajo. Era su plan desde el principio. Era el plan desde el principio que eso pasara, porque si eso no fuera pasado, la gente que estaba al lado jamás iba a creer. Solamente la gente que vino al velorio de Lázaro dijo: este tiene que ser el Hijo de Dios. Es que no hay alguien. Era su plan desde el principio. Él dice: Padre, gracias, porque tú siempre me escuchas. Lázaro, sal fuera de esa cueva. Y la gente, yo me imagino que algunos se estaban riendo y decían: si este supiera. Y cuando de repente en vez de la oscuridad, que sale una mano llena de vendas, y dicen: ahora sí una momia. Volvimos a los egipcios. Y empezaba a salir Lázaro así. Y salió Lázaro, y nada más Jesús les dijo: vayan y desátenlo. Y yo me imagino, hay que tener agallas para ir a desatar a Lázaro, Pero la gente salió corriendo y dijo: pa' ver.
Y cuando desataron a Lázaro, era él, no estaba putrefacto, estaba vivo. Y ellos dijeron: este tiene que ser el Hijo de Dios, porque si Lázaro no fuera muerto, yo vi que él estaba muerto, yo vi que él olía, yo vi que él murió, pero este lo resucitó. Y ahora yo creo por lo que él hizo con Lázaro. Ahora tienes que creer por lo que él va a hacer contigo. Muchos creerán, porque tu verdad es mayor que tu realidad, porque tu verdad, porque lo que Dios dijo para ti se va a cumplir, por lo que él dijo para ti se va a cumplir. Es un hecho, es un hecho, es un hecho. Eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios, y lo que él dijo, eso va a ser. Si es tu familia, él la va a resucitar. Si es tu casa, él te la va a dar. Si es tu empresa, él la va a levantar, porque tu verdad es mayor que tu realidad. Alguien tiene que decir amén, alguien tiene que celebrar, alguien tiene que decir amén, alguien tiene que celebrar. Tenemos una verdad. Póngase de pie.